Fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, bendecía al que tenía a tu lado, saludale, decirle Dios te bendiga. La misericordia de Dios nos ha convocado para estar en el mejor lugar, sabiendo de que Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos dicen el Señor va a enviar sobre mi vida bendición y vida eterna? Ahora míralo otra vez y decirle, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Míralo otra vez y decirle, Él ya lo hizo. Por algo dice que Él fue a la cruz del Calvario y derramó toda su sangre, derramó su vida en favor de nuestras vidas. Y la Biblia dice que por su llaga, ¿cuánto dicen? Por sus llagas, tiempo pasado, ¿cuánto dicen? Tiempo pasado. Por su llaga ya fuimos curados. No solamente que Él nos ha curado, sino que Él también nos ha dado esperanza. Y cuando hay algo que recibimos de parte de Dios, ¿cuánto dicen? También es para compartirlo con otros. Lo que Dios ha puesto en ti es para que lo puedas compartir con otros. Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y he titulado el mensaje de esta noche, Dios responde a mi fe. Mira lo que está a tu lado y dile, ¿cómo andamos por casa? ¿Hay fe o no hay fe? Saben que todos tenemos fe. Mira lo que está a tu lado y decirle lo siguiente, aunque tenés esa cara de poca fe, vamos, dile, Dios puso fe en ti. Los que van a trabajar, que toman el colectivo, ¿no? Tienen fe que va a pasar a tiempo, ¿no es cierto? Hay fe. Al otro día te despertás porque tenés fe que vas a despertar. Dios puso una medida de fe a cada uno. La responsabilidad nuestra es hacer que esa fe crezca. Muchas veces he escuchado a personas decir, ¿cómo puede ser que esa persona logre tantas cosas y esa persona no logre nada? Dios le dio una medida de fe a cada uno, pero nuestra responsabilidad es hacer crecer esa fe. Y veamos lo que dice ahí Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Cuánto dicen? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de ¿qué? De fe. Cuando uno conoce a Dios, lo primero que uno tiene que hacer es buscar una Biblia. Porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, a medida que nosotros conocemos a Dios y buscamos de conocerle a Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia, nuestra fe va a crecer. ¿Cuánto han leído, meditado en un versículo de la Biblia y luego, ¿qué pasó? Su fe creció. ¿A cuánto le pasó? ¿Por qué? Porque la fe viene por eso. Muchas veces se pasa más tiempo oyendo tantas otras cosas que en vez de hacernos crecer en la fe, nos desaniman. No sé si les pasó. Vemos las noticias y muchas veces te desaniman. Oíste algo, sea de familiar, compañero de trabajo, de alguien, algo negativo y te desanima. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos ahí, meditamos y sabemos que dice que el Señor es nuestro sanador, nuestra fe crece, ¿para qué? Para recibir un milagro de sanidad. Cuando nos sentimos sin fuerza y vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice que Él le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza aún a aquel que no tiene ninguna. Tu fe crece y tus fuerzas crecen. Por algo, cuanto uno más oye la palabra de Dios, uno más crece en la fe.
Y lo bueno de esto, que cuanto más fe tenemos, cuanto más crecemos en la fe, nos acercamos a Dios, ¿con qué? Con más fe. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Porque muchas veces nos hemos acercado a Dios, como que sabemos que Él está, como que sabemos que existe, como que sabemos que Él responde, pero nuestra actitud muchas veces es que le damos la menor gloria o la menor respuesta a lo que Él está esperando. Yo recuerdo, era joven, hace muy poco, pero era soltero. Yo no sé si algunos de los que están acá han ido a la caminata, famosa caminata de San Nicolás, no sé. Yo no era que iba porque yo creía en eso, sino porque todos mis amigos del barrio con los que siempre estábamos juntos, ellos ¿qué hacían? Llegaba el 20 o 21, recuerdo muy bien, de septiembre, y ahí íbamos. Nos llevábamos la bicicleta, íbamos caminando, ¿no? Y volvíamos en bicicleta. No era que yo iba porque creía, sino para no quedarme solo en el barrio. Y ahí iba, ¿no? Y veía tanta gente con ampollas, llegaban todo chueco. ¿Por qué? Porque iban detrás de algo que tenían fe, que ellos creían que si pedían algo, iban a recibir. Cuando detrás de todo eso se está moviendo ¿quién? Satanás, demonios, detrás de las imágenes, detrás de todas esas cosas, pero la gente en su ignorancia iba detrás de algo porque tenía fe acerca de eso. ¿Cuánto más nosotros que sabemos de que Dios es aquel que nos creó, que nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio identidad, puso propósito en nuestra vida y dijo aún más, los bendigo ¿para qué? Para que puedan fructificar, multiplicar todas las cosas, para que no se queden estériles, sino que para que puedan reproducir todas las cosas. A ese Dios que Dios nos creó, nos formó muchas veces, no le damos la importancia que le tendríamos que dar. Ahora codialo el que está a tu lado y decirle, pero cuando las papas queman, ¡ah! Cuando te llama al banco, ¡ay, ay, ay! Cuando comenzaron los platos voladores en casa, cuando se pelearon los hijos, cuando viene el día malo, nos acordamos de Dios. Y Dios está siempre en el mismo lugar. Dios siempre está para bendecirnos y Él está con los brazos abiertos para ayudarnos. Pero veamos lo que dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿cuánto dicen? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es necesario? ¿Cuánto dicen? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está. Es necesario, si vamos a venir a buscar a Dios, vamos a arrodillarnos para pedir a Dios, vamos a buscar a Dios para darle gracias por algo que hizo. Es necesario que creamos que lo que hacemos va a ser demostrativo y que Dios se va a dar cuenta de que lo hacemos en fe. ¿Por qué? Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios se acerque sabiendo de que Él está. ¿A cuántos le ha pasado ir a un lugar y golpear la puerta, tocar timbre y no sale nadie? ¿Le pasó o no? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Para qué vine? Tanta distancia, mira el tiempo perdido. Pero cuando nos acercamos a Él,
¿Cuánto dicen? Golpeo, toco timbre. ¿Cuánto dicen? Él está. La Biblia dice, en la angustia me buscarán. ¿Qué significa? Que el Señor no solamente está en los buenos momentos, sino que también está en la angustia. Estás pasando por un momento difícil, estás en angustia, en tristeza, en pobreza, en lo que sea. Tú te acercas a Él con fe y tú sabes que Él está. Te acercas con una enfermedad, tú sabes que Él está. ¿Para qué? Para sanar. Si las personas que no conocen a Dios están detrás de un ídolo, de una imagen, de algo que no tiene vida, mirá lo que está a tu lado y decirle, o si te animas ahí pellizcar un poquito a ver si hay vida. Porque después que tu espíritu va hacia arriba, parte con el Señor, tu cuerpo, ¿se lo comen quién? Los gusanos, los bichos. Y por más que hagan una imagen de ti, ya tu espíritu no está. O estás arriba o estás abajo. Ya no hay vida en ese cuerpo. ¿Ve? Ya no hay nada. Y si hay personas que hacen tanto sacrificio detrás de algo que no tiene vida, ¿cuánto más podemos acercarnos a Dios, que Él sí tiene vida? Que Él sí puede responder, que Él sí siempre va a estar. Por algo dijo, me buscaré y me hallaré. Me van a buscar y me van a hallar. Me van a pedir y les voy a responder. Van a clamar y van a recibir respuesta, porque nuestro Dios no está muerto, sino que Él está vivo. Y dice, necesario que el que me busca, es necesario que venga con fe. ¿Por qué? Porque dice que Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Dios le premia a aquellos que le buscan con fe. Dios está dispuesto a bendecir ¿a quién? A aquellos que le buscan por fe. Con esa fe que cada día va a crecer. Hay un momento difícil, pero nosotros ¿qué hacemos? Todos los días buscamos que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, esté con nosotros. Meditamos en la palabra, buscamos que Dios nos guíe y Él siempre está. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Mirá lo que está a tu lado y decirle, Él no miente como nosotros mentimos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuánto dicen? Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que dice, aquel que es poderoso. ¿Cuánto dicen? Él es poderoso. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Saben que cuando uno le pide a Dios, le va a pedir conforme a la fe de cada uno, ¿no? Si tú crees que Dios te va a perdonar, tú le pides conforme a la fe que tú tienes, que Él te va a perdonar. Si tú tienes fe y dices, Dios me va a sanar, y tú le pides conforme a esa fe es la que va a obrar. Y la Biblia dice algo más, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Muchas veces pedimos pequeño, ¿no? Porque no creemos que Él haga algo grande. Mucho más de lo que pedimos y entendemos. Conforme a nuestra fe y conforme a nuestro conocimiento acerca de Dios, es como vamos a pedir. Yo la veo aquí a Marta. Marta y Dios hizo un milagro en su vida. Entonces, cuando Dios la ve a ella y ve que viene una lucha, viene un problema, ella va a pedir conforme a la fe que ha crecido. ¿Por qué?
porque ha recibido un milagro, su fe ha crecido. Lo que antes no veía, ahora comienza a verlo. Se le puede levantar un monte en contra, pero ella tiene testimonio de que Dios estuvo cuando ella lo necesitó. Por algo dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Sin importar en la condición que nos acercamos a Dios. Todos nos hemos acercado a Dios en una condición muchas veces deprimente. ¿Cuántos están aquí? Mal, desahuciado, perdido, sin esperanza, tal vez con algún vicio, tal vez con un problema en el hogar, en la familia. Pero cuando nos acercamos a Él, no fuimos avergonzados porque Él siempre estuvo. El libro de Romanos dice que todo aquel que confía en Él no va a ser avergonzado. Imagínate tú ir a Dios y que Dios te responda. Pides un milagro para un ser querido que está padeciendo una enfermedad. Pides a Dios que te fortalezca cuando tú no tienes fuerza. La Biblia describe incontables momentos donde personas que se acercaron a Dios buscaron a Jesús y Jesús, ¿qué hizo? Respondió, tuvo misericordia y ahí estaba. Todo aquel que se acercó a Él recibió un milagro. Todo aquel que pidió algo obtuvo la respuesta. Pero es conforme a la fe de cada uno. Cuanto más crecemos y más le conocemos, más creemos que Él nos puede bendecir mucho más abundantemente de lo que le pedimos y entendemos. Tal vez le estás pidiendo una casa y Dios te quiere dar dos. Tal vez le estás pidiendo que Dios sane tu enfermedad y Dios no solamente que va a sanar tu enfermedad, sino que también la va a mantener a tu cuerpo, tu vida, la va a mantener en salud completa. Cuanto más elevamos nuestro clamor a Él y creemos en Él, Él nos bendice mucho más. Fíjense, sigamos más adelante. Veamos cómo la gente buscaba. Mateo capítulo 15, versículo 29. Cuando la gente se enteraba que Jesús estaba en un lugar y lo buscaba porque sabía que había respuesta de parte de nuestro Dios. ¿Se acuerdan en un momento Elías desafiando a 450 profetas falsos? De un Dios llamado Baal, que lo construyeron y no tenía vida, y no había respuesta. ¿Se imaginan ustedes pararse en medio de tanta gente que sigue a una tradición, que sigue a una religión, que sigue a un Dios que no tiene vida, y tú sabes de que Dios te va a responder? Elías tenía tanta fe, conocía tanto a Dios, que sabía de que Dios le iba a responder. Él estuvo dispuesto a desafiarlos. Primero le dio lugar a ellos, prepararon el altar, estuvieron gritando a ver si su Dios respondía. Se empezaron a cortar, empezaron a chorrear sangre y no había respuesta. Pero cuando Elías se puso en pie y acomodó el altar, simplemente le creyó a Dios porque lo conocía. Y cuando él pidió fuego del cielo, Dios respondió. Fíjense lo que acontece cuando Jesús llega a un lugar. Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, ¿cuánto dicen mucha gente? Que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los todo aquel que se acerca a Jesús no va a ser avergonzado. Se enteraron que estaba ahí, fueron, pusieron a todos los enfermos delante de él. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Veamos lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿cuánto dicen? Mientras iban, fueron limpiados. No se podían acercar, pero de lejos le gritaron: ten misericordia. Jesús, límpianos. Y Jesús fue claro y le dijo: vayan, id, muéstrense. Y como ellos creyeron la palabra, no esperaron a verse limpios, no esperaron a ser sanados automáticamente, sino que creyeron y ¿qué hicieron? Comenzaron a ir. Y mientras iban, ¿cuánto dice? Mientras iban, fueron limpiados. Aún así Dios los probó. Porque muchas veces pasa que Dios quiere hacer un milagro y comenzamos a ver, el milagro no llegó y el Señor está esperando que nos activemos. Conforme a lo que creímos, andamos. Conforme a ese andar que tenemos, Dios nos hace ver que el milagro ya lo hizo. Si la Biblia dice que por su llaga ya fuimos curados, ¿cuánto dice en tiempo pasado? Él ya lo hizo. Tenemos que activarnos en fe para luego ver lo que Él ya hizo en el pasado. Toda enfermedad y toda dolencia fue clavada en el madero, en la cruz. Ahora solamente tenemos que tomar lo que Él ya hizo. Si el salmista David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía y no olvide ninguno, ¿cuánto dicen ninguno? De sus beneficios, porque es Él el que perdona toda iniquidad. Es Él el que sana toda dolencia. Es Él el que te rescata del hoyo tu vida. Es Él el que te corona de favor y de misericordia. Es Él. Mira lo que está a tu lado y decirle: es Él. El hombre no sana a nadie. Dios le sana. El hombre no puede sanar a nadie. Dios es el que sana. Por algo la gente le buscaba. Por algo Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos: pongan sus manos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y los enfermos sanarán. Y fíjense cómo lo buscaba, que todos eran sanados, los leprosos eran limpiados. Pero hay algo que tenemos que destacar, y miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Dios se va a mover conforme a la fe que cada uno tenemos. Pero no vamos a crecer en fe hasta que no meditemos en su palabra. Estamos en un país donde podemos tener una Biblia libremente. Podemos leerla, podemos conocer más a Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Queremos saber cómo Dios piensa y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Cuanto más leemos, más conocemos cómo Dios piensa. Cómo Dios está pensando en este tiempo acerca de lo que estamos viendo. La Biblia dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que cuando lleguemos a este tiempo, que estamos en los últimos tiempos, va a ser como en los tiempos de Noé, donde había un libertinaje total, donde nadie honraba a Dios. Y lo estamos viendo.
No solamente que la maldad se ha multiplicado, hoy en día, ante lo que antes se escondía, se ocultaba, hoy se comienza a ver, y cada vez más. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hombre abusando de niños. ¿Y cuántas cosas que podemos decir? Se ha multiplicado todo eso. Pero Dios dice que a sus hijos Él los tiene esculpido en el hueco de su mano. La Biblia dice de que el maligno, el diablo, Satanás, a los hijos de Dios no los puede tocar. Salvo que Dios lo permita, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Pero ahí estaban dos ciegos clamando a Dios, pidiendo un milagro. Y Jesús le dice, ¿creen que puedo hacer esto? Claro que sí. Bueno, conforme a su fe, les sea hecho. Dios responde a la fe que hay en nuestra vida. ¿Quiere ver cosas grandes? Haz crecer tu fe. ¿Quieres ver cómo Dios te desafía a cosas grandes? Haz crecer tu fe. ¿Quieres ver a tu familia viviendo cosas grandes? Haz crecer tu fe. Él puso en cada uno una medida de fe. Nuestra responsabilidad es hacerla crecer. Cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, algo tan pequeño e insignificante, algo muy pequeño. Pero esa semilla de mostaza, cuando es plantada, dice que crece y luego se hace el árbol más grande de todas las hortalizas. Y no solamente que es lo más grande, sino que vienen las aves a hacer sus nidos, a reposar en ese lugar. Algo tan insignificante comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer y crece cada vez más. Y luego, cuanto más grande es, hace que otros vengan a reposar en él. Si tu fe crece, tu familia va a reposar en vos. Amén. Si tu fe crece, lo que otros que te conocen no creen, al verte a ti con fe, ellos van a creer. Amén. Cuando tu fe crece, muchos van a venir a descansar en vos, porque ven que has pasado por el proceso y has crecido. Has madurado y el crecimiento dice que lo da Dios. Por eso, como está, ponte de pie.